Bueno, aquí estamos dejándoles un videíto con la intención de conocer un poco más y girar sobre el facilitador en los procesos, ya sea educativos o vistos desde el punto de vista de la recreación educativa. Aquí dejamos una primera mirada en esta viñeta de Liniers, en donde Enriqueta dibuja a Fellini y le pregunta qué te parece, y le dice: no captaste mi luz interior, deberías usar más colores fluo. Bueno, una cuestión que sucede a veces entre la relación de la persona que está como docente o educador en los procesos de los grupos, ¿no? Muchas veces la intención de captar una cosa no termina siendo la que el grupo también ve. Diferentes miradas. Vamos a empezar hablando de cuál es nuestro lugar como docente, si hay un protagonismo nuestro o realmente tenemos que acompañar. En la viñeta vemos que aprender a volar no es fácil, aprender a caer tampoco, pero vivir en el suelo aburre. Justamente la posición en la que el educador se ubique va a poder acompañar la experiencia de una manera donde pueda facilitar, o en otros casos puede llegar a obstaculizar la misma hasta el punto de dejarla en el suelo y que nunca pueda tomar ningún vuelo. En este cuadro vamos a ver dos posiciones. Aclaro que estas dos posiciones siempre tienen que ver con la intención de buscar una extrapolación que no siempre se da pura, pero sí en este blanco y negro los grises van a estar siempre presentes. Entonces, bueno, dos posiciones habíamos dicho, una posición directiva y una posición facilitadora. En la posición directiva la mirada es de exhortación, exhorta a que las cosas sucedan. En cambio la posición de invitación es la que facilita, creemos nosotros, mejor los aprendizajes. Nunca obligar, nunca empujar, sino invitar. Cuando sucede, sucede. La posición directiva suele ser rígida, con una mirada clara y cerrada, y en el caso de la facilitadora es una posición abierta, donde todo puede suceder, estamos abiertos a lo que pueda suceder y dispuestos. El control del manejo grupal es según un objetivo prefijado, que en el caso de la posición facilitadora también existe, pero el movimiento que sucede en todo grupo nos lleva a que las lecturas puedan ser variables y haya variantes en estas posibilidades de continuar, y no sea siempre el objetivo el que nos lleve a otras cosas. La creación de una realidad es lo que se intenta desde una posición directiva, llevarlos a una realidad que yo pensé y está prefijada con objetivos, y en realidad la búsqueda de una realidad es la posición facilitadora, en donde esa realidad se acepta en tanto vaya sucediendo, y en donde uno, si bien tiene objetivos y va pechando hacia un lugar, esa búsqueda de la realidad se acepta. Los códigos de valoración son en función de un ideal. Siempre se busca tener en cuenta el objetivo y el contenido de lo que se va buscando en la posición directiva, y en el caso de la posición facilitadora, la valoración tomando en cuenta una realidad cotidiana. Se valora sobre todo lo que va sucediendo en el grupo, de acuerdo a la realidad que nos va demarcando en cada encuentro. La posición directiva siempre busca un adiestramiento, que básicamente es un aprendizaje a costa de ir repitiendo en los ciertos encuentros, y en la posición facilitadora no se busca adiestrar a nadie, sino en el acompañamiento van surgiendo diferentes modalidades, y esto es lo que se busca. La posición directiva procura una forma de vivenciar una experiencia que sea lo más uniforme posible. En esto los modelos escolares tienen mucho que ver. Esto de usar guardapolvos es uniformar las realidades diversas, ¿sí? En el caso de la posición facilitadora, la diversidad está desde el inicio y se respeta la diversidad, y que las vivencias provoquen que esta diversidad los vaya enriqueciendo. Se transmiten códigos y conceptos, ¿sí? Es la intención de la posición directiva, y también en la posición facilitadora se transmiten
cosas, pero se valida la experiencia desde la capacidad reflexiva del grupo. En la reflexión está el aprendizaje y la transmisión y reconceptualización de las cosas. El lenguaje utilizado en la posición tradicional y directiva es el verbal, ¿sí? No hay mucho más allá de la palabra y del texto, ¿sí? En un lenguaje facilitador uno tiene que abrirse a otras miradas, a un lenguaje abierto, no solamente basado en la palabra. Lo gestual, en el caso de los recursos educativos, lo multimedial, todo tipo de lenguajes expresivos siempre refuerzan un acompañamiento. La experiencia es selectiva, uno elige desde antemano qué es lo que se va a tener como experiencia, generalmente el que elige es el docente, y en el caso de la experiencia en la posición facilitadora, obviamente al estar abierto, es una experiencia global que sucede con muchas otras aristas, no solamente la que uno elige. Y los límites de tiempo y de espacio son rígidos, se busca llegar hasta ciertos puntos con los objetivos cumplidos. Y si no se dan, los tiempos son los que dictan las cosas. En cambio, en la posición facilitadora esto se desdibuja y hay una flexibilidad por sobre todas las cosas y la planificación se va ajustando de acuerdo a lo que va pasando, tanto individual como grupalmente en nuestra propuesta. Respecto del lugar del educador, bueno, vamos a ver diferentes sistemas y modos de darse de la educación, por esto la elección de esta viñeta en donde también aparecen Liniers, el autor, dice, este libro dice que siempre hay que portarse bien. Y se queda pensando y dice, si un libro no te enseña a cuestionar, no te enseña nada, ¿sí? Y lo tira. Justamente hay modelos educativos en donde lo que se enseña es una cosa y no se enseña a cuestionar esa cosa también u otras. Entonces creemos nosotros que los modelos educativos tienen mucho que ver con esta viñeta. Y la idea es poder, a partir de este juego otra vez, de polarizar, intentar dar a entender desde dónde creemos se deben situar los educadores, ¿sí? Ya sea en los procesos recreativos o en los procesos en general educativos, que se dan teniendo en cuenta la tecnología de los espacios lúdicos, el deporte y demás. El lugar del educador en los modelos educativos. Bueno, vamos a polarizar tres modelos educativos. Le vamos a llamar educación tradicionalista a la tradicional justamente, a la más digamos contemporánea le vamos a llamar conservacionista, que ustedes se van a reflejar en ella porque es por donde hemos pasado en este último tiempo educativo, y a la educación social o a la que se lleva adelante con modelos de recreación educativa donde la libertad está como uno de los valores importantes, le vamos a llamar educación social. Pero todos los procesos de recreación educativa están en esta también. Bueno, vamos a ir lo más rápido que podamos. La concepción básicamente en la educación tradicional es invertir, ¿sí? También tiene que ver con el objeto, que es el depositario del conocimiento, el educando. Pero en la concepción de invertir se piensa que a mayor conocimiento va a haber una inversión de mayor conciencia, ¿sí? La educación conservacionista tiene como concepción manipular, en el buen sentido, sensibilizar para que las personas un poco más sensibles puedan lograr el cambio de actitudes. Y en la educación social la intención es transformar, ¿sí? Está basada en el paradigma sociocrítico y de la transformación, generar un espacio para dar la palabra, reflexionar en la búsqueda de la transformación. La mirada pedagógica en los dos primeros casos es exógena, ¿sí? Es externa a la persona que aprende, y en el caso de la educación social o en los modelos de recreación educativa es sistémica, está siempre dentro y fuera del sujeto, parte del sujeto, para que con la mediación con el educador se vaya dando. Como dijimos, la mirada del educando es un objeto, un depositario del conocimiento, la concepción bancaria de la educación, en donde
se le deposita a modo de banco de caudales el conocimiento adentro de una cabeza que venía vacía, se la llena de conocimiento. En el caso de educación conservacionista es un objeto y un sujeto, se deposita el conocimiento también, pero mediante diversas técnicas se logra que ese sujeto aprenda los haceres y se adiestra, ¿sí? Pero nunca llega a buscar la mirada de por qué se adiestra y por qué se logran esas miradas que después debiera pensar. Por eso la mirada del sujeto, como una persona que trae su historia y sus experiencias previas como para mejorarlas, es la mirada de la educación social, la búsqueda de ser un protagonista y un productor del aprendizaje. Respecto de la comunicación, en la educación tradicional es una transmisión, se dan las temáticas que tienen que ser estudiadas. En el modelo conservacionista es una información que hay que asimilar, ¿sí? Para ser asimilada. Y esta información en el modo de educación social o de recreación se da en el formato de diálogo. Se construye un diálogo de mutuo aprendizaje donde la comunicación no es direccional hacia un solo lado, sino que es bidireccional. La motivación en este caso es muy parecida en las dos primeras, es un premio-castigo o un estímulo-recompensa. Si se motiva a los educandos con premios, ¿sí? Se basa en el reconocimiento de la premiación y la calificación como nota. Y en el estímulo-recompensa doy el ejemplo del ambiente. Si ustedes cuidan el ambiente, tendremos un mejor ambiente. Si no lo cuidan, tendremos peor ambiente. Puede ser reflejado en otros ejemplos también. En el caso de la motivación en la educación social es socialmente comprometida. ¿Qué quiere decir? Que hay un compromiso asumido de todos los que estamos dentro de la comunidad educativa en esa motivación. Que si no nos comprometemos, no formamos parte de eso, no llega a ningún lado. ¿Cómo es la visión del docente? Es un enseñante, es el que imparte el conocimiento, es un instructor, instruye para no solo llenar de conocimiento, sino que se produzcan acciones en base a eso. Y en este caso, lo habíamos hablado en el cuadro anterior, es un facilitador o un acompañante, donde se permite la participación, facilita la comunicación grupal y la socialización del aprendizaje. ¿Cómo está vista la crítica? En el primer caso, en la educación tradicional está bloqueada la crítica, no se puede criticar ni al que enseña ni lo que se enseña. El conocimiento es uno y está comprobado. En el caso de la educación conservacionista, como su palabra lo dice, la crítica puede estar inducida, está puesta en función de las lógicas del poder, pero siempre el docente es el que la induce y el alumno es el que puede llegar a asimilarla, ¿sí? Y en el caso de la educación social está estimulada justamente, no creemos que se pueda formar personas críticas si no se estimula esto, porque no es un aprendizaje que se tenga como básico. Entonces la mirada se abre a la crítica entendiendo todo como parte de una crítica que construye lo sociocultural y el cotidiano. ¿Cómo se ve el error? El error en la primera, en el tipo de educación tradicional está fuera de lugar, digamos, un fallo, básicamente. El error a la respuesta no se aprendió, entonces es un fallo. En el caso de la educación conservacionista, no solo es un fallo negado, sino que existe una posibilidad de repetirlo. Bueno, entonces se repite el proceso hasta que se asimile. De esa manera se logra un entrenamiento. Y en el caso de la educación social, el error está visto como una búsqueda más, ¿sí? Un parte del proceso de búsqueda e indagación. ¿Cómo se ve el conflicto? Bueno, en uno se reprime, en el otro se elude y en el tercero se asume el conflicto. Hay un saber establecido que se da por sobre todas las cosas y se impone a cualquier conflicto. En el caso de la educación conservacionista, se toma una porción de la realidad donde se desarrolla y se trata de no hablar del conflicto, el conflicto está de la puerta para afuera. En el caso de los procesos educativos que se dan en la educación social o en la recreación educativa, el conflicto se asume. Si hay un conflicto, se frena el proceso y se trata de ver y problematizar la realidad para ver desde el diálogo cómo asumir ese conflicto y
superarlo, mejorarlo, cambiarlo. Uno de los ejes más prevalecientes en la educación tradicional es el texto, lo habíamos dicho recién, en lo que le da sentido a la tarea, lo que hay que estudiar, siempre tiene que ver con la cultura letrada, con lo textual que se da con la palabra y con lo escrito. Los programas de educación conservacionista son similares, se propone en programas, el eje es un programa de que hay que ver o hacer, y en el caso de uno de los ejes más importantes en la recreación educativa y en la educación social es el grupo. El grupo es el eje que va dando forma al resto de las cosas, no es el contenido, no es el objetivo, sino el grupo es el que va viéndose en base a sus necesidades y de ahí se gesta la tarea. ¿Cómo es la relación? En los dos primeros casos es un sabio, un paternalismo. En el caso sacerdotal también es lo mismo. Se aprende por lo que el docente está presente, se aprende porque el docente viene y asiste, si no, no está posible la posibilidad de aprender si el docente no está presente y enseña lo que está bien y lo que está mal. En el caso de la educación social es una relación cogestiva. La relación parte de un compromiso mutuo, ¿sí?, del grupo o de los educandos con el docente hacia el proceso de aprendizaje. ¿Cómo es la evaluación? Bueno, es bastante parecida en las primeras dos. Repetir y entrenar, memorizar y repetir como método de aprobación. Adquirir los conocimientos y las habilidades para el saber hacer también en la educación conservacionista. Y en el modelo de evaluación tiene mucho que ver la pedagogía, en este caso en la educación social, en donde se piensa el por qué y el para qué. Pensar, transformar, valorar, no evaluar, sino valorar la capacidad de reflexión y problematización. Las relaciones son importantes, relacionar los problemas con las posibles soluciones y las capacidades que cada grupo tiene. La función básicamente es transmitir los conocimientos, el que conoce puede, ¿sí? El conocer es poder. En este caso de la educación conservacionista, el método del cuidado y el desarrollo. Saber es importante, pero el saber hacer es también una de las cosas que lleva al poder, ¿sí? al empoderamiento. En el caso de la función en la educación social, justamente entender es tan importante como saber, pero sobre todo reflexionar, por eso está la praxis, de la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, integrar el saber, el pensar, el compartir y el actuar como parte de un todo, ¿sí? Uno de los valores más importantes es la obediencia, ¿sí? Generar personas que vayan siendo por el mundo en base a que no haya mucha discusión, no mucho conflicto, disciplina y voluntad al servicio del saber. Uno de los valores que se da mucho en la educación conservacionista es que sea utilitario, que lo que se aprenda sirva para algo. Este es un modelo como la educación actual. Se enseña para la vida del trabajo y no para otro tipo de vida que no sea utilitarista. Y en el caso de los valores de la educación social, la solidaridad y la cooperación son como, al tener el grupo como uno de los valores importantes, como eje, la solidaridad y la cooperación es uno de los valores que más se tiene que aprender, ¿sí? Mirar hacia los costados y saber que de esto se sale entre todos. Amar lo que se hace y tener un compromiso en base a eso. La función social de la educación tradicional es la disciplinación. Es una de las funciones más importantes como sociedad que tiene la educación, siempre ha sido así. La sustentación, que esta disciplinación sea sustentable, que nadie pise al otro, que ningún derecho sea invadido por otro, trabajar sin una criticidad real de las causas, pero que sea sustentable. En este caso, del punto de vista de la función social que tiene la educación o la recreación educativa, es liberar a las personas, de desarrollarlas en la autonomía, en la autogestión, desarrollar un actuar, un pensar que lleve a entender por qué suceden las cosas, y eso nos lleve a un compromiso. Toda libertad lleva un compromiso social, ¿no? Con la intención de tener unas personas que, bueno,
de a poco comprendan para salir adelante. ¿Qué intenta graficar este cuadro con estas tres posiciones? Bueno, son posiciones históricamente que se han construido en el campo de la educación. Hoy las estamos analizando y separando para que veamos la posición de cada educación dentro de la mirada de donde uno se puede parar. Y si bien los ejes pueden ser exhaustivos y podrían haberse tomado otros ejes para analizar, la intención es, bueno, dejar una mirada empobrecedora para buscar una mirada sobre todos los modelos educativos y de esta manera encontrar una aptitud y una actitud de docentes, ¿sí? Ir formándonos en eso. Así que bueno, como última mirada y cerrando con el mismo autor, creemos que cualquier mirada educativa puede llegar a traernos o simplemente 365 días donde pasan las cosas o 365 oportunidades, que sería para nosotros una mirada educativo-social mucho mejor. Así que bueno, seguiremos más adelante hablando un poco del rol del educador, pero hasta aquí se ha hecho un poco largo, así que lo vamos a cerrar por aquí. Muchísimas gracias.